Continuamos acá en La Noche Menos Pensada por Unión TV. Nuestro invitado esta noche es Jorge Rubiani. Jorge, ya durante el final de la guerra con la Triple Alianza, los famosos vianderos eran los que proveían digamos, al ejército aliado, eran los italianos. O había unos cuantos italianos. Había de todo. Había de todo, ¿verdad? Pero sobre todo sobresalieron italianos que con el tiempo fueron aumentando, digamos, la composición de los migrantes que comenzaron a asentarse en Paraguay. Fundamentalmente eso fue posible porque la unificación italiana se produce más o menos al mismo tiempo de la finalización de la guerra. Y precisamente la unificación italiana produce diásporas, desbandes, reacomodos y un montón de cosas que termina con la gente. Yo leí mucho sobre ese tema porque hice un libro a pedido de la embajada italiana que se llamaba Los italianos en el Paraguay. Y leí muchos libros italianos donde hablaban de una migración de aproximadamente 25 millones de italianos al Río de la Plata entre 1870 y 1925. Y de esos italianos, la mayoría de ellos se afincó en la Argentina, un poco en Uruguay y el sur del Brasil. Y el Paraguay, y los italianos que venían, aquellos más pobres, que ya no encontraban un terreno porque los argentinos vendían el terreno, entonces le decían, allá en el medio de la América del Sur hay un país que se llama Paraguay y el terreno es gratis. Y entonces muchos italianos venían acá porque el terreno era gratis. ¿Para dedicarse a la agricultura, en principio? Para dedicarse a vivir. Ajá. Porque muy pocos se dedicaron a la agricultura. Hubo una società coloniatrice de Stefano Paternò que se fundó en Italia y que crea la colonia Trinacria, que hoy es la ciudad de General Regín en el departamento de San Pedro. Pero fueron los únicos que fueron localizados. Otros se fueron a Santaní, San Pedro, otros se fueron a Pilar, otros se fueron a Cazapá, etc. Muchos se quedaron en Asunción, pero sí, dedicados especialmente al comercio, exacto, a la industria y a la construcción. Sí. Los famosos murature. Porque la construcción era un tema abierto a la posibilidad de mucha gente, porque los brasileños habían devastado Asunción. Y con la población que venía, se necesitaban muchas construcciones. ¿Y qué tipo de industria hacían ellos? Bueno, ¿Formaron? Cuando vienen los italianos, la cerveza, el hielo, el jabón, el azul, cosas así de uso cotidiano todavía. Y probablemente la herrería, hay una familia de herreros muy famosa que hasta ahora hace herrería y se dedicaron a la industria de la carpintería, la madera, los altieri, los Fasardi y compañía, que tienen industrias madereras muy grandes. A eso se dedicaron los italianos y algunos alcanzaron mucho éxito. Otros no. Jorge, hay grandes oficios que tomaron los italianos, como los arquitectos, por ejemplo, la construcción de edificios. Muchos de ellos están hechos por italianos, ¿verdad? En el centro de Asunción. Sí, pero no pero eran eso es actual ya. No, eso era de el 1920 Alessandro Ravisa, contratado por Carlos Antonio Crimi. López, y que muere de inanición el 4 de marzo de 1870. De inanición. De inanición como consecuencia de la guerra y de los malos tratos. Estoy matando animales domésticos del estudio. Sí. ¿Quién más dijiste? El arquitecto Crimi, hay varios, hay un relevamiento muy interesante de edificios que Sí, están... hay arquitectos como... Y no solamente arquitectos, sino que también gente que construía, constructores, más constructores, cosas, ¿verdad? hubo, por ejemplo, Antonio Marchesi, Sí. estuvo Sculie, estuvo un arquitecto sueco, Carlo Rentfeldt, que por ejemplo hizo con un constructor italiano, Antimo Pettirossi, que era papá de Silvio Pettirossi, hizo el edificio que hoy es el del Correo, que lo hizo para Luigi Patri. Sí, exactamente. Y también hubieron gente que se dedicaban al comercio, Claro. a los boliches y Al ese tipo de tejido, cosas. como Albersoni en Pilar. Sí, bueno, ese también él, ¿verdad? Y muchos otros que están acá en Asunción, mucha gente que conocemos
que tenían almacenes, que tenían Sí. tiendas. Bien, la inmigración italiana fue muy importante en Paraguay, Absolutamente. especialmente en Asunción, ¿verdad? Y algunas otras ciudades, como Concepción también, Pilar. Pero de todas maneras, fue constituyéndose parte de la sociedad asuncena. Yo creo que hoy, según me dijo una vez un antiguo embajador, casi el 30% de la población paraguaya tenía por lo menos descendientes o estaban de alguna forma en parentesco con los italianos. No tengo esos datos exactos porque me lo había dicho él, pero sí podemos constatar que la inmigración italiana es muy importante en Paraguay. Absolutamente es importante, pero por eso yo digo que más que saber cuántos somos, además de saber cuántos somos, debiéramos saber quiénes somos. Porque a veces también mucha gente tiene la fantasía o el deseo o el sueño o el deseo frustrado de no haber nacido en un barrio de Boston o en un barrio de Londres, por ejemplo, en el Paraguay. Hay gente que tiene visceralmente incorporado en el torrente sanguíneo una áurea de linaje y Sarambipay, ¿entendés? Se siente frustrado haber nacido en Paraguay, más o menos. ¿Eh? Se siente casi frustrado haber nacido acá. Se siente, no casi, frustrado, y son gente que no quiere hablar guaraní, que el guaraní siempre se consideró como una intrusión cuando es lo propio nuestro. Entonces, yo creo que tenemos que saber quiénes somos. Y para eso es muy importante lo que se está produciendo en muchas partes del mundo, los estudios de ADN. Porque no solamente que no somos de sangre indígena guaraní o cario, sino que los propios guaraníes se mezclaron con otras etnias indígenas y que ya tenían en sus genes una mezcla de diosa y pantera, que era mucho más de pantera que de diosa, cuando se juntaron con los europeos, que no todos fueron españoles. Acá vinieron con los primeros contingentes griegos, italianos, norafricanos, negros, y también vinieron teutones. Nosotros tenemos griegos originarios entre nosotros, como el apellido Candia, por ejemplo. Candia es griego. ¿En qué época venían los griegos acá? Candia es el 1500 primer y algo. griego que vino con Pedro de Mendoza, el primer adelantado, 1536. Y después varios italianos. Nosotros, Aquino es italiano, D'Aquino, Troche, Di Troche, eran italianos. Eran italianos. O sea, lo que Rubiani. más se ve en el flujo migratorio son italianos, pero sin embargo recibimos de muchas partes de Europa, ¿verdad? No, pero a lo que yo me refiero es que el flujo migratorio grande de Italia viene después del 70. Sí. Pero antes ya teníamos italianos. La esposa de Fulgencio Yegros era Josefa Facunda Sperati, que era descendiente de italianos. Entonces, muchas cosas no sabemos. Y cuando no sabemos de nosotros mismos lo que tenemos que saber para prever, ustedes saben que, por ejemplo, de acuerdo a algunos epidemiólogos, el conocer las características genéticas de cada grupo, sabemos si son más pasibles de adquirir cáncer, reuma o lo que sea. Es decir, hasta para las políticas sanitarias es conveniente saber, bueno, cuáles son nuestros genes realmente. Porque había cosas peculiares o características de determinadas sociedades y otras de otras. De manera que definitivamente Sí. es importante saber más de lo muy, muy poco que sabemos. Tenés razón, porque mira que han habido acá experiencias extraordinarias, experiencias de comunidades que se fueron hacia el sur, de alemanes. Vos sabés muy bien eso, ¿verdad? O japoneses. O japoneses, ¿verdad? Los mismos alemanes que fundaron partidos nazis acá en Villarrica, por ejemplo. Hay una gran cantidad de experiencia, de hechos, que nosotros no estamos porque no tenemos esa condición, parece, de investigar las cosas que tenemos. Entonces se pasan de lado y se dicen cualquier cosa después. Así que A mí por no me eso es que la noche menos pensada te tiene hoy acá, No, porque pero a mí no me justamente preocupa. queremos repensar una cantidad de cosas que no lo hacemos. A mí no me preocupa que me digan cualquier cosa. A mí lo que me preocupa es que nadie responde nada cuando le dicen cualquier cosa.
También, ¿eh? Porque probablemente sea, o porque no sabe, o probablemente sea por esa actitud ya de indolencia, de no querer asumir la defensa de lo que verdaderamente somos. Y eso es lo más triste. No, hace poco se hizo un estudio, hace muy poco, en una escuela donde hay niños en edad de kindergarten y le dibujen la bandera del Paraguay. Y los chicos dibujaron la bandera de Olimpia, de Cerro Porteño, de Libertad, de lo que sea. Qué increíble. Nadie sabía cuál era la bandera del Paraguay. O no saben el himno, no cantaron nunca el himno. O hace poco le preguntaron a los chicos que desfilaban muy orondo con su bandera, con su uniforme de gala, súper tuneados, y no saben por qué está desfilando, no sé. Ahí, Sí. perdóname que te diga, pero quiero volver a lo que te referiste durante esta entrevista. Los feriados que se cambian. Sí. Un feriado que pasa otro día para hacer turismo, cualquier cosa, pero si eso está para ser recordado, porque es parte de la historia y la historia tiene que conocerse. ¿Por qué tenemos un feriado? No para que hagamos un tour, No. pueden hacerlo también, El ¿verdad? problema es que, muy bien, hagamos turismo. ¿A dónde vas? ¿A dónde van? ¿Te van a Camboriú, a Cancún, Sí. Menos al lugar donde deben irse. Bueno, porque resulta que a Cerro Corá no te podés ir, que debería ser el altar de la patria, deberíamos llegar ahí de rodillas, pero no te podés ir porque es territorio narco. A Curupaltí, el sitio de la más grande batalla del Paraguay en toda su historia, no te podés ir porque hay pistas clandestinas aquí y allá. Obviamente no es para llevar trigo, es para contrabandear cosas de mayor valor. Entonces, para hacer turismo, ¿dónde? Si los intendentes no tienen idea. A 500 metros del Cerro Mbaé, lugar de la batalla que propició nuestra independencia contra los porteños, está el vertedero de la municipalidad de Paraguarí. A 500 metros de Acostañú, donde fueron inmolados nuestros niños, para nosotros, está el vertedero de la municipalidad de Barrero Grande, de Eusebio Ayala. Los intendentes son una manga de infradotados que no saben siquiera lo que tiene su territorio. ¿Cómo vamos a hablar de historia en esas condiciones? A propósito de intendentes infradotados, Jorge Rubiani, como arquitecto y como interesado en nuestro pasado, ¿por qué Asunción se convirtió de gran aldea a ciudad desordenada? Y bueno, creo que la respuesta está dada, porque los que gobiernan la ciudad no saben y porque se rinden a los devaneos de las monedas que le tiran las personas interesadas en hacer cualquier cosa. Vamos a pensar otra vez. En la intercepción de la avenida San Martín con la autopista que va al aeropuerto, decime quién me puede decir qué cartel te llamó la atención ahí. Porque hay 200 carteles. Uno más luminoso, por supuesto, para superar la luminosidad del otro, yo tengo que hacer un cartel más grande y más luminoso, y más colorido, y con más movimiento. Entonces, hay una ordenanza que prohíbe eso, porque la ordenanza prohíbe cualquier señal luminosa que interfiera en las señales del tránsito. Es decir, todo eso que está ahí no se puede tener. Pues, ¿quiénes ponen? Ponen los publicistas. Son gente intelectualmente dotada, gente académicamente bien formada, gente que protesta contra las decisiones del gobierno, pero que contribuyen notoriamente a que las cosas sean un poco peores de lo que son. ¿Es posible subsanar Asunción? Claro todavía, que es posible. ¿Cumpliendo las normas? Claro solamente? que es posible. Si vos querés curarte y que parezca tu enfermedad incurable, te vas a romper por curarte de alguna forma, para lo cual tenés que seguir las indicaciones del médico. Probablemente te diga que tenés que tener una cirugía, sea costosa, dolorosa, sangrienta, que te va a llevar meses como secuela de recuperación. Y entonces, pero se tiene que hacer, porque si no, no te curás. Asunción es lo mismo. En primer lugar, tenés que tener gente capaz de entender que tiene que beneficiar a los ciudadanos y no a su grey partidaria. Jorge, esta noche menos pensado, hubiéramos querido que sea también una noche más prolongada, pero hablaste tanto y tan apasionadamente, aunque no te guste el término, que pasó el tiempo. Bueno,
Y realmente Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, ¿eh? Sí. Estamos muy agradecidos Y por ahora por me tu doy cuenta presencia. que era la noche menos pensada y yo siempre dije, hay que pensar, hay que pensar. Sí, ¿verdad? Así mismo. Por eso es. Pero eso es lo que queremos. Caíste en la trampa. repensar. Gracias por tu presencia, Jorge. Bueno, ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Ha sido un placer haber compartido esta noche con Jorge Rubiani. Gracias, Oscar. Gracias, Rubén. Será hasta el gracias. próximo jueves. Nos vemos el jueves.